El gobierno comprará aviones de combate F-16 estadounidenses a Dinamarca. Lo adelantó Javier Milei, que compartió... My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. Специальной военной операции. And we will make America great again. Bienvenidos a todos y a todas a esto que es el Internacional Podcast en su edición semanal. Este es el segundo programa de este nuevo formato que inauguramos la semana anterior con la conmemoración de los 3 años de este espacio. Vamos a arrancar con noticias de América Latina que ocurrieron a lo largo de esta semana. Puntualmente vamos a empezar nuestro viaje por Haití, donde el Consejo de Transición de este país designó a un nuevo primer ministro que se tiene que encargar de arreglar y contener la situación en el país y convocar elecciones antes de que este Consejo Presidencial se disuelva en febrero de 2026. Pero vamos a repasar un poco su historia reciente para entender, cómo se llegó a esta decisión. En 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por una banda de sicarios que irrumpieron en la residencia presidencial, matándolo a él e hiriendo a su esposa. Con la ausencia de Moïse, asumió como presidente el primer ministro Claude Joseph y tomó juramento a Ariel Henry, un neurocirujano de 71 años que había nombrado a Moïse como sucesor de Joseph cuando todavía era presidente y también ahora es principal sospechoso del asesinato del ex mandatario Moïse. La oposición de Henry denunció que la asunción de este nuevo premier era inválida, ya que quien lo designó no estaba más en el poder. Estamos hablando de Moïse. Henry se defendió diciendo que iba a convocar a elecciones cuando se estabilice la situación del país, argumento muy flojo, ya que Haití es inestable desde que cayeron los gobiernos autoritarios de los Duvalier en 1986. No estoy justificando a estos gobiernos, sino que es la tendencia que se dio. El asesinato de Moïse no solo trajo a Henry al poder, sino también el ascenso de grupos armados que habían pactado con el gobierno de Moïse en su momento, como es el caso de G9, liderados por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que había sido jefe de la policía gracias al expresidente asesinado. G9 dice ser defensor de las ideas y del legado del presidente Moïse, y en el último tiempo atacó varias estaciones de policías y en su momento el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, con el objetivo de evitar el regreso de Henry, que se encontraba en Kenia negociando un desembarco de militares keniatas en pos de reinstaurar la paz. Con toda esta situación de violencia que se dio en la isla, en el país de Centroamérica, la Comunidad del Caribe, también llamada como CARICOM, llamó a una reunión de urgencia por la situación en Haití, donde estuvieron invitados Estados Unidos, Francia, Canadá y Brasil. En ella se estableció la dimisión de Henry del poder y la conformación de un consejo presidencial que ayudara al presidente interino a llevar a Haití a una paz. Estados Unidos y Canadá enviaron soldados a Jamaica que instruirán a las fuerzas de la CARICOM que desembarcarían en Haití, mientras que Cherizier, el líder de este grupo G9, exigió a la CARICOM un plan detallado para la paz para empezar a negociar este cese de las hostilidades. Y criticó al organismo, la CARICOM, ya que permitiría que los oligarcas sigan perpetrándose en el poder, y alertó que la presencia de fuerzas extranjeras sería para asesinar a los pobres. Hay que tener en cuenta que alrededor de 100.000 personas fueron desplazadas en todo lo que llevamos de año por esta crisis que está llevando Haití, que proviene de, como decíamos, 2021. Seguimos por América Latina, puntualmente nos vamos un poquito más abajo, vamos a Colombia, donde el presidente de este país, Gustavo Petro, informó la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel en rechazo al genocidio que está comandando el primer ministro Benjamin Netanyahu en Gaza. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. El presidente colombiano
le recomendó a Israel, también en su discurso, que acepte la propuesta egipcia del cese al fuego y se ofreció para enviar médicos colombianos a atender niños palestinos heridos en el conflicto. Desde el comienzo de las hostilidades, Petro se mostró ser opositor al Estado de Israel con respecto a lo que está haciendo en Gaza y respaldó la causa palestina en reiteradas oportunidades. Israel hay que tener en cuenta que no es solo un país más del globo, tanto para Colombia como para el país de Medio Oriente, sino que Israel es un proveedor de armas, equipos militares, aparatos de medicina, maquinaria, sistemas de seguridad y productos químicos para Colombia, que a su vez le exporta principalmente carbón, café, flores y confites. Vamos a ver cómo repercute todas estas cosas tanto para Colombia como para Israel. Vamos un poco más al norte ahora, nos posicionamos en Estados Unidos y vamos a tratar un tema que ya lo habíamos tocado la semana pasada, pero que tuvo una actualización a lo largo de esta edición. Ya lo habíamos hablado, pero en Estados Unidos estalló en Yale y Colombia protestas estudiantiles en favor de Palestina, donde estos mismos estudiantes acamparon y protestaron en los campus de sus universidades en contra del genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí en Gaza. Bueno, ahora estas manifestaciones se extendieron por Estados Unidos y también por Europa. En Francia particularmente, que es donde hubo la demostración más grande de todo esto, el gobierno quiere evitar una situación parecida a la que se está viviendo en Estados Unidos con respecto a los estudiantes que tomen las universidades y tenerlos también en contra. Por eso la policía desalojó un acampe esta semana de 100 estudiantes en una universidad en París, donde la semana anterior hubo otro más grande con 200 estudiantes dentro del campus. Lo mismo ocurrió en las universidades de Lyon y de Saint-Étienne. En Reino Unido hubo otros campamentos. El primero se instaló en la Universidad de Warwick y después se expandió a los campus de las universidades de Bristol, Sheffield, Manchester, Leeds y Newcastle. Hubo también otras en México, Canadá, Suiza, Irlanda y España. Lo que a mí me resulta particular es que institucionalmente habilitan la entrada y la posterior represión de los efectivos de seguridad y efectivos policiales contra los estudiantes de sus propias universidades que se están manifestando. Algo que me parece verdaderamente grave es que los rectores de estos institutos educativos son los que llaman a la policía para que desalojen los acampes. Algo que se supone que como rector uno tiene que cuidar y velar por la seguridad de los propios. Pero esto es lo que pasa también muchas veces con estos sistemas de educación privada, donde la educación no es la llegada de una mejor oportunidad para esas personas, sino que es un negocio. Y como es un negocio, estos mismos rectores no tienen por qué andar cuidando a los estudiantes. Es otra manera de ver la educación, a mi parecer, errada. Con respecto a las manifestaciones en Estados Unidos, ya son 22 los estados donde ocurren este tipo de protestas en contra del genocidio que se está llevando en Gaza, el financiamiento del gobierno estadounidense a Israel, tema que hablamos la semana pasada de este envío del paquete de ayuda militar aprobado por el Congreso, y otra particularidad es que le piden a sus universidades que rechacen el dinero que reciben de empresas que están haciendo negocios con el gobierno israelí o que están en Israel o que venden en Israel. Como decía antes, son todas universidades privadas en Estados Unidos. Estas mismas no reciben un dinero que reciben del Estado, sino más bien de estas universidades que las financian. Por eso mismo también se puede llegar a ver esta lucha de intereses entre los estudiantes y los rectores, porque los rectores, dicen, estos muchachos están en contra de Israel, del genocidio, no de Israel, porque no son un grupo fundamentalista islámico, sino que en contra de lo que está pasando en Medio Oriente. Pero a la vez, estos mismos empresarios que están allá en Israel haciendo negocios, me financian a mí la universidad. Si yo les permito que ellos estén, a mí no me financian más la universidad. Entonces acá se ve, este tira y afloje de intereses entre ambos sectores. Esta semana la policía arrestó a 400 estudiantes en todo el país. Por su parte, el presidente Joe Biden se pronunció por primera vez sobre la represión que está habiendo en las universidades estadounidenses y argumentó que se debe a que estas no son manifestaciones pacíficas, sino violentas. Además, reiteró que el apoyo de su administración para con el gobierno israelí es inquebrantable. Vamos ahora sí, nos vamos directamente a Medio Oriente, donde hay un posible pedido de cárcel para el primer ministro Benjamin Netanyahu. El gobierno israelí teme un pedido de captura internacional contra el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe del ejército Herz Halevi por parte de la Corte Internacional de Justicia, que investiga desde noviembre al gobierno israelí
por su incursión en Gaza. La razón principal sería por considerar que no han hecho lo suficiente para evitar las violaciones cometidas por sus tropas contra los civiles palestinos, medida que instó la Corte de La Haya al gobierno hebreo en la causa que iniciaron los fiscales sudafricanos contra Israel unos meses atrás. Esta iniciativa se debe en parte por declaraciones de varios funcionarios del gobierno israelí con respecto al asesinato de niños palestinos, como por ejemplo decir que es lo que se merecen, o también otros casos donde dicen que asesinar a estos niños es también finiquitar a posibles terroristas palestinos. Recordemos que desde el 7 de octubre de 2023, Israel asesinó hasta el momento a 34.000 palestinos, su mayoría mujeres y niños, y desplazó a 2 millones de personas en la franja. Si el pedido de arresto, esto es importante, contra Netanyahu ocurre, no sería la primera vez en la historia que pase contra un presidente en funciones. Recientemente, La Haya también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y anteriormente contra el ex mandatario libio Muammar Gaddafi mientras ocurría la invasión estadounidense en Libia. Seguimos en Medio Oriente. Con respecto a este tema, el primer ministro Netanyahu informó que habrá una incursión en Gaza, una incursión en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza y fronteriza con Egipto, haya o no un acuerdo de cese al fuego con Hamas. En medio de las negociaciones de paz entre el grupo palestino y el gobierno hebreo, la máxima autoridad judía informó que atacarán de igual manera en Rafah, donde, según Netanyahu, se encuentra la base subterránea más grande de Hamas, verso que dijo anteriormente para justificar los bombardeos a la población civil en el norte de Gaza y lugar también Rafah, donde se encuentran millones de gazatíes desplazados por la guerra. Por el momento las negociaciones por el alto fuego se basan en oferta y contraoferta entre Israel y Hamas. Ambos piden las liberaciones de rehenes mutuas. Sin embargo, Tel Aviv quiere una rendición total de Hamas. Esto no lo dice puntualmente, pero es lo que quiere, para entrar en Gaza y anexarla directamente. Ya tienen un plan craneado con distintos kibbutz nuevos y un control militar mucho más fuerte en lo que es la franja de Gaza para evitar una contrainsurgencia y que vuelva a surgir Hamas de las cenizas. Esta declaración de Netanyahu de que invadirá Rafah de igual manera obstaculizan la mediación para tener un cese al fuego y tener también la excusa de cuando Hamas rechace la negociación, porque es lo que está pasando ahora de ambos lados, oferta, rechaza, contraoferta, rechaza, de justificarse diciendo, ellos son los que quieren la guerra, porque a mí no me aceptaron la oferta de la mediación de paz. Ellos son los que dijeron que no. Entonces, ellos quieren guerra y es lo que nosotros les vamos a dar. Eso es un poco lo que está diciendo ahora el gobierno israelí comandado por Benjamin Netanyahu. Esta semana también hubo un golpe importante con respecto a la economía israelí, ya que Turquía cortó las relaciones comerciales con el país hebreo. Lo anunció el presidente turco Recep Erdogan, que cortaban las relaciones comerciales con Israel por la guerra en Gaza y anunció que se unirán a Sudáfrica en la acusación de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. El presidente conservador Recep Erdogan afirmó que las intenciones de este embargo y freno de importaciones y exportaciones a Tel Aviv tienen el objetivo de presionar a Israel para llegar a un cese al fuego, y además explicó que eliminará este embargo con la condición de que Israel permita y asegure la entrada de más ayuda humanitaria en la franja. Recordemos que para que esto pase tuvo que meterse Estados Unidos a hacer un puerto temporal que lo está construyendo ahora, parte del presupuesto también de la ayuda militar que envió Estados Unidos y que aprobó el Congreso la semana pasada para asegurar lo que es la entrada de suministros y ayuda humanitaria en Gaza, algo que hasta el momento está ocurriendo mediante aviones que lanzan directamente desde los aires toda esta ayuda humanitaria que cae a veces sin punto específico en Gaza. Vamos con la última noticia de la semana y es la denuncia mediática más bien de Estados Unidos contra Rusia por el uso supuesto de armas químicas. Estados Unidos denunció que Rusia violó la prohibición internacional de armas químicas con el uso de cloropicrina, una sustancia oleosa utilizada por primera vez en la Primera Guerra Mundial, que irrita los pulmones, los ojos y la piel y puede provocar vómitos y náuseas. Según Washington, las tropas rusas utilizaron esta arma con el objetivo de desalojar a los contrincantes ucranianos mientras están bajo ataque.
¿Cómo sería esto? Los rusos empiezan a disparar a una trinchera ucraniana. Lanzan las granadas con este arma química, supuestamente. Lo que hace que los ucranianos, al estar irritados y demás, lo que les salga es desalojar las trincheras y así encontrarse una vez en la superficie con el asedio ruso. Esta es la segunda denuncia contra Rusia por usar este químico. En febrero de este mismo año, Ucrania dijo que Rusia lanzó granadas con la cloropicrina en 229 oportunidades. A pesar de esta denuncia por parte de Estados Unidos, no estaría mal recordar que Washington utilizó armas químicas como el fósforo blanco en la guerra de Irak o el napalm en Vietnam. Por ende, siempre hay que verse cuando denuncia, debe ver quién lo hace, si lo hizo o no anteriormente, como es el caso de los Estados Unidos. Pero de igual manera son declaraciones que ya no tiene bastante acostumbrados de, denunciar cosas que ellos mismos hacen. Pero como no los hacen ellos, están mal. Esta fue la segunda edición de este programa, de este formato, no nuevo, pero formato sí nuevo para nosotros acá, desde el Internacional. Si escuchaste este programa en Spotify, me gustaría que le des 5 estrellas. Y si lo viste y escuchaste también por YouTube, darle like y comentar, ya que, son ayudas que nos das para que el algoritmo nos recomiende y así llegar a más gente en pos de luchar contra la sobreinformación. Nos vemos el domingo que viene.